Buenísimo. Buenas tardes, buenas noches a quienes van entrando a esta sesión, a este encuentro, a este fogón de mute de músicos de teatros espontáneos. Ramón, para que sepas, va entrando el sonido de atrás de creo que es tu compañera que va hablando, se va escuchando, para que sepas. Está siendo captado por el micrófono. Ah, no. No, soy yo. Ah, a mí se me prende No. el cuadradito de Ramón, lo veo verde cuando aparece ese sonido. Ah, no. Ya no se escucha. ¿No eres? No sé. No. Ah, mira, ahí está, se fue. Pensé, porque a mí se me aparecía tu cuadradito verde. Ujú. Sí, no, pero no era yo. Vale. Lo esperamos a Miguel Ujú. Sí. y vamos largando. Sí. Bienvenidas Marisa, Michelle, Mitzi. Hola. Corazón de Michelle. Este es el problema de estar en vivo, ¿viste? Me pasa que Claro, totalmente. tenía que Ahí bien. habilitar otros espacios. Bueno, Largamos. sí. Damas y caballeros, tenemos al señor Ramón Guerrero en pantalla y a la señora Mariana Occhiusi Occhiusi. para hacer la entrevista. Eh, Vamos a comenzar la entrevista mute y les recuerdo que por ahora van a estar no habilitadas que se puedan prender la cámara ni el audio, pero después vamos a poder habilitar para hacer preguntas. Si quieren ir lanzando preguntas por el chat, lo pueden ir haciendo y después vamos a abrir ese espacio para responderlas en un momento más avanzado de la entrevista. Así que dicho esto, le doy la palabra a Mariana para que comience. Bueno, buenas noches de nuevo, buenas tardes. Después está bueno que pueden poner en sus nombres de a dónde están. Porque yo, por ejemplo, estoy en Chile, Miguel está en Uruguay, y Ramón, nuestro invitado estrella de hoy, está en México. Así que, Ramón, te damos la bienvenida y contanos, largo con las preguntas, largo con cómo empezó tu relación con la música, de dónde estás, de dónde venís. Gracias. Bueno, yo estudié música, soy compositor y comenzó, este camino de la música lo comencé cuando era niño, porque en la escuela, en la primaria, me enseñaban flauta, la típica flauta de pico, flauta dulce, y me gustó mucho, me enganché bien con eso, hasta llegué a formar parte del ensamble de flautas de ahí de la primaria. Después llegó un momento en que me gustó un grupo español que se llama Hombres G. Me enganchó. No sé si, creo que Argentina no entró en los 80. No lo recuerdo. Ajá, no. Ya lo voy a Pero buscar. bueno, acá en México pegó mucho y en otros países también. Y me enganchó mucho ese grupo de tal modo que yo quería, ya con el paso del tiempo, quería imitarlos. Ahí en casa de mis papás había un par de guitarras que estaban colgadas, nadie las tocaba, estaban colgadas en la pared. Y pues yo la agarré y empecé a querer tocar. Y entonces fue tanto mi interés que les pedí a mis papás que me metieran a clases de guitarra. Y me compraron una guitarra y me metí a estudiar clases de guitarra. Y después, pues ya toqué un poco y pues no a gran profundidad, aprendí algunos acordes y ya fue hasta la secundaria que me gustó, ahora otro grupo, me empezó a gustar mucho el rock y el metal. Entonces volví a tomar la guitarra, lo que había aprendido, y empecé yo solo a sacar pues canciones.
de oído, igual por medio de un amigo, de su hermano, que ya tocaba un poco más, me enseñó tablaturas, que son, bueno, una especie de, no es partitura, pero podía ir leyendo las posiciones, las digitaciones. Y digamos que en todo ese trayecto fui autodidacta, pero me gustó tanto, tanto que pues de uno me di cuenta, empecé a avanzar, empecé a subir mi nivel poco a poco, ya tocando la guitarra. De ahí, naturalmente, pues me pasé a la guitarra eléctrica, ya que el metal, pues se toca con la guitarra eléctrica. Mm. Y de ahí, conforme fui conociendo más música, me conocí Yngwie Malmsteen, que es un guitarrista sueco que radica en Estados Unidos, y él combina lo que es la música barroca principalmente o clásica, la armonía y algunos otros elementos en su música, los fusiona con el rock y el metal, con el metal. Entonces, cuando lo escuché me maravilló y de ahí, aunque ya había escuchado música clásica, empecé a escucharla todavía más con eso. Empecé a escuchar, me quería comer Mozart, Vivaldi, Beethoven, todo lo que es como los highlights de la música clásica. Y entonces cuando ya estaba en la preparatoria, pues yo ya lo sentía, no había nada más que pensar. Yo quería estudiar composición, porque sí, desde que empecé a tocar la guitarra, empecé yo a crear música, así, sin saber nada. Eso fue muy bueno porque fui muy libre y nada más por mera creatividad, sin saber ninguna regla. Yo con que me sonara bien empezaba a hacer cosas. Y entonces fue así, decidí estudiar composición, ya me metí a la escuela de música Ujú. y bueno, como son dos mundos que como que no tienen nada que ver, ¿no? La guitarra eléctrica y la música clásica, claro, tuve hasta problemas para poder entrar a alguna escuela porque para estudiar composición tenía que saber tocar el piano. Y aunque yo tenía Ajá. un nivel respetable para ese entonces en la guitarra eléctrica, pues no iba, ¿no? No concordaba. Pero no me puse a estudiar piano, sino que más bien busqué alguna escuela donde yo pudiera entrar que no tuviera esa exigencia del piano, porque me iba a tardar en aprender piano, que finalmente después sí aprendí piano. Ujú. Y ya, y eso fue, por un lado toco la guitarra eléctrica, tuve una preparación después con maestros, pero mi formación académica es de composición. Esa es mi historia. Y actualmente tenés tu banda en la que componés y tocas. Actualmente tengo un proyecto que ya tengo muchos años con mi hermano y como que no ha visto la luz, Ah, porque eso también, al estudiar yo composición, yo empecé a componer, pues sí, también canciones de metal progresivo, ya ujú, como otro paso más, pero yo empecé a escribir todo, quizás las baterías, ¿no? Pero sí todo, y entonces, pues como convivir en un grupo de estas características en donde, pues yo les diga como qué tocar es muy difícil. Es muy complicado, entonces por eso se ha vuelto un proyecto como que no ha visto la luz. Pero bueno, ahí tengo, espero que ya salga pronto. Mi hermano que toca la guitarra, él no estudió música, pero le gusta mucho y también toca. Pues con él es con el que estamos viendo eso. está bueno. Y un proyecto para mí también, por supuesto, es el teatro playback. Claro, te iba a preguntar entonces cuándo entras a relacionarte con la escena, tu música entrando a la escena espontánea. Ujú. Pues mi esposa es Yasmín y ella estudiaba psicodrama en la escuela de psicodrama de aquí de México con Jaime Winkler y Yuyo Bello. Ujú, Y durante o parte de su formación se hizo un sociodrama mundial, creo que se llama así, simultáneo. Entonces fuimos a Tlatelolco, me dijeron que si quería yo participar, fui y ahí toqué con otra chica, una chica que se llama Fania, que toca el saxofón. Me tocó colaborar con ella y entonces, pues eso, improvisamos la música. Ajá, ahí, por primera vez te conociste con Fanny y por primera vez tocaron juntos con este equipo para un sociodrama que tampoco los habías conocido previamente o habías tenido algún ensayo. no nos habíamos visto antes.
Fue ahí Ajá, todo, ajá, fue una experiencia, pues, muy te padre. tiraste a la pileta de una. Y sí, me gustó mucho. Igual, bueno, fue psicodrama, fue un sociodrama, no fue tal cual el teatro playback que yo ya había visto aquí en México por medio de La Escafandra Ujú. de Andrea Sandoval. Sí, Fuimos sí. a una función y yo veía lo que hacían los músicos y pues me sorprendía. De hecho, me daban como, pues sí, curiosidad de cómo se haría, ¿no? Hacer ese tipo de música improvisada en el momento y eso con lo que iba compartiendo el público. Pero bueno, de Ecos Deus, que es donde yo toco, es mi grupo, se dio porque en esta escuela de sociodrama, de psicodrama, perdón, se dio un día la oportunidad de hacer una función de teatro espontáneo, porque era parte de su Ujú. formación. Y entonces Yasmín me invitó a tocar, y pues sí, sí quise, ¿no? Sí, fuimos, no nos conocimos, por supuesto no hubo ni un ensayo, no hubo ni una preparación, nada, todo fue en ese momento. Y ya tuvimos la función de teatro espontáneo, me di cuenta que pues lo hice bien, ¿no? Sí me gustó cómo lo hice, quedé satisfecho cómo lo hice, cómo incluso iba de acuerdo con lo que se iba representando, me entendí bien con las personas que actuaron. Y al final de esa función acordamos, pues nos preguntamos si queríamos seguir con esto. Y Ujú. todos pues, dijimos que sí, de una manera unánime. Y así fue como empezó entonces Ecos Deus y mi aventura en todo esto. Ramón, yo quiero ir un poco hacia atrás antes de pasar a tu experiencia teatral y musical, Ujú, porque yo sé poco de tu vida. Hablaste de un hermano, tu familia es toda de México, del DF. ¿Cuál es un poco tu idiosincrasia, tu historia ahí como de familia y cómo es que llegas también a estar desde lo familiar, ¿no? Desde como, cuál es tu familia, cómo estuvo en relación a esto de la música y todo lo demás? ujú. Pues, bueno, yo nací aquí en la Ciudad de México. Soy el hijo mayor de tres, una hermana y un hermano. Eh, Mi mamá es de Guadalajara, mi papá, que ya falleció, era de Puebla. Y, este, y no eran músicos, ¿no? Y estaban ahí las guitarras. Yo hasta después de que falleció mi papá me enteré que él tocaba cuando era joven, previo a casarse, antes, y yo no sabía eso. Son de esas historias que salen en los funerales. Mm. No sé si fue ahí, pero bueno, posteriormente una hermana de él, una tía, nos comentó que él en su juventud tocaba la guitarra y creo que inclusive llevaba serenatas. O sea, era otra persona que yo nunca conocí. Creo que nadie, ni mi Wow. mamá, no, nunca supimos y quién sabe por qué, pues ya no tocó. Y por eso estaban ahí esas guitarras. Ya después me llegó como la revelación. Pero yo solo soy el único que se ha dedicado a la música, ninguno de ellos. Y ya he vivido aquí toda mi vida en la Ciudad de México. Bien. Qué Eh, lindo. Esa historia es como medias mágicas, ¿no? Porque vienen como desde que había una guitarra y después supiste que había antecedentes, claro, de tu familia que tocaba y etcétera. Ahora, ¿cómo se relaciona con tu trabajo actualmente la música y lo que trabajas con teatro espontáneo, con formato playback o con la forma teatral? Ujú. Mm, bueno, mi trabajo, bueno, yo trabajo, sí, soy músico, pero generalmente doy clases, principalmente doy clases. Eso lo empecé a hacer casi a la par de que empecé mis estudios musicales. Ujú. Y sí, a eso me dedico principalmente. Y pues bueno, acá en Ecos Deus, que es teatro playback, hacíamos teatro espontáneo y teatro playback, pero mayoritariamente hemos hecho teatro playback. Yo toco la guitarra, eso es principalmente mi instrumento, la guitarra, no guitarra eléctrica. Sí puedo decir la guitarra eléctrica es mi instrumento principal, pero pues no es práctico, ¿no? Para estarlo llevando, el amplificador y todo eso. He optado mejor por la guitarra
clásica y incluso me gusta más también para esto que hacemos, me gusta más el sonido que tiene, el timbre. Ujú. Principalmente utilizo eso y también de vez en cuando algún teclado o algún piano. A veces vamos a tocar, a presentarnos a algún lugar y si hay piano, pues también lo he tocado. Toco la flauta dulce, a veces también, o algún Ah, otro. ya que está, a ver, Sí. amplía cuáles son tu paleta de timbres, de colores en tu mesa de trabajo en playback y teatro espontáneo. Entonces Sí, nombraste claro. guitarras, si hay piano, flautas, Ajá, ¿utilizas percusiones? instrumentos de percusión pocos, sí. Ajá, Unos shakers o un triángulo, unas claves. ajá. O yo si utilizo me gusta cómo suena la guitarra, se me la pongo en el regazo y la Ujú, ejecuto, me gusta mucho el color que ujú. da. Principalmente eso, o algún pandero, de vez en cuando un triángulo, pero así instrumentos de percusión pequeños, porque Padre. tampoco he ahondado mucho en los instrumentos de percusión, más por Ujú. necesidad aquí de buscar otros timbres y a veces también, como que sí, yo soy muy apegado a la guitarra. Rara vez es que yo toque alguna otra cosa. ¿Y la voz? Oh, está buenísimo. Ah, y la voz también. Donde yo estudié, tuve la formación de piano, nos dieron piano, nos enseñaron piano y canto también. Yo antes de entrar ahí no cantaba absolutamente nada. Ujú. Y bueno, me instruyeron y también a veces utilizo la voz. Canto, sí canto, por ejemplo, para abrir alguna función y cerrarla, cantamos. Entonces, sí, montamos alguna canción. Para eso también lo uso. Últimamente sí empecé a experimentar ya también con cantar improvisando. Ujú. Qué bueno. Igual y sin letra, pero sin melodías. Qué bueno. ¿Y cómo ha sido para vos como músico el trabajo en la escena? ¿Has metido el cuerpo? ¿Lo vas metiendo de a poco? Bueno, meter la voz ya es un montón, ¿no? Es como meterse en un lugar distinto cuando uno está acostumbrado a trabajar desde atrás, entre comillas, de un instrumento, meter la voz es un poco meter un poco más el cuerpo. Pero me refiero también a tu entrenamiento con el resto del grupo de teatro. ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos años? Ujú. Pues yo me recuerdo que ha sido muy divertido. Cuando nos pusimos de acuerdo de que íbamos a formar el grupo de Cosdeus y que ya nos íbamos a ver para entrenar ya desde ahí, porque yo conocía únicamente la palabra ensayar para este tipo de cosas o teatro, porque también llegué a formar parte de una compañía de títeres donde hacía música también, pero Ujú, eran ensayos, no eran entrenamiento. Ya cuando fui empecé a comprender por qué era entrenamiento, cómo es que entrenábamos el cuerpo, la voz, todo, ¿no? Sí, todo nuestro ser para la escena. Y entonces yo me sentía muy raro cuando al principio hacían ejercicios y todos nos integrábamos y era jugando. Yo soy muy serio, me cuesta mucho trabajo abrirme, pero empezábamos a hacer juegos, inclusive tal vez hasta juegos que teníamos en la infancia y me sentía muy raro, pero poco a poco me dejé llevar y claro, por supuesto es muy divertido, ¿no? Como que quitarse como armazón. Bueno, yo siento en mi caso un armazón que fui adquiriendo con el tiempo. Y bueno, y de todo me costó me costó trabajo y poco a poco ya empecé a integrarme con las demás personas del grupo. Pues ya ven, ¿no? O sea, entrené con ellos, aunque yo soy el músico, empecé a entrenar lo que es el cuerpo, estos caldeamientos que les dicen, ujú. cuerpo con cuerpo. Para mí fue muy ¿Crees que raro. como músico te aportó este entrenamiento del cuerpo? Como músico, sí, sí, porque se crea una sinergia, comprendo más mm, lo que hacemos en colectivo, con la escena. Sí, 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 me aportó demasiado. Y sigue día con día. Cada vez exploramos más eso. Bueno, en mi caso. Y Ramón, ahí viene una pregunta, porque claro,
vos contaste cómo llegaste a esto a través de esta musicalización del sociodrama y todo lo demás, pero ¿cómo te viste en esto? Porque ma- hay historias de las personas que hemos estado haciendo música que a veces nos llegamos y nos tocó estar ahí y bueno, tal vez sabíamos tocar algo, pero la combinación, ¿hubo alguna persona que te guió, alguna orientación, investigaste algo? ¿Cómo buscaste, cómo fue tu búsqueda de esto de cuajar estas dos áreas artísticas? Ujú. Bueno, ahí me voy a remontar, pues sí son referencias a lo primero que vi en La Escafandra de Andrea Sandoval, con los músicos que musicalizaban. Me di cuenta que sí improvisaban la música, hacían como música ambiental o música incidental, y cuando surgía la oportunidad, si salía como una referencia específica, la metían. Entonces, aunque yo no tenía ni idea de que después yo iba a tener la oportunidad de hacer eso, me di cuenta, recuerdo muy bien que fue de una canción de Flans, un grupo de acá, de los 80, que la mencionó la narradora que estaba compartiendo su historia en ese momento y pues coincidió, ¿no? Que tocaba el piano la persona, el teclado la persona que estaba musicalizando y se la supo y lo hizo. Entonces ahí comprendí que sí se podía usar y por el otro lado se puede hacer música, como mencionaba, incidental. Y es lo que yo hago. O sea, como que me quedó ese aprendizaje y es más o menos lo que yo hago. Me voy sobre las emociones y intento darles una atmósfera. Eh, bueno, pero empezó todo esto y quien definitivamente me guió fue Lorena Núñez, nuestra directora de Ecos Deus, y quien tenía pues tenía experiencia, sabía bien del tema, nos instruyó a todos, fue nuestra maestra, nuestra mamá realmente en todo esto del teatro espontáneo y playback. Y ella me fue enseñando cómo iban a las entradas, lo que en cada forma se tenía que hacer con la música. Desde ese punto, ¿no? Lo musical, claro, eso es mío, pero sí como entradas, intenciones, cómo seguir a las personas que actúan, todo, sí, todo eso, Lorena. Y también me proporcionó varios textos. Con el paso del tiempo me ha ido proporcionando muchos textos de los cuales me he apoyado. Yo en ese entonces también me metí a internet a ver qué encontraba y encontré algunas cosas, pero yo tenía unas ganas de contactar a alguien que ya hiciera esto y pues platicar, ¿no? Retroalimentarnos, que me diera sugerencias. Sí, es fundamental, porque hay un montón de cuestiones, hay poco escrito, y hay poco escrito, aún hay menos escrito en español, y también hay cuestiones culturales interesantes que me parece que se atraviesan, ¿no? Desde lo musical o el uso que se hace de la música, este, a veces difiere un poco, ¿no? De una región a otra, o de un idioma a otro, Ujú. un Eh, poquito. Sí. Ramón, tú hablaste de Ecos Deus. ¿Has trabajado con otras compañías? No, bueno, mi base es Ecosdeus, eh, pero alguna vez colaboré, pero en línea, con Aquelartium de Michelle, este, y ya, sí, creo que nada más. En el encuentro de Ecuador tuve la oportunidad cuando salimos a comunidades, pues claro, pues, de tocar, ¿no? De participar pues, con todo el colectivo que se armó. Ese también lo tengo muy grabado. O si participé en un taller, haciendo alguna participación musical muy pequeña, pero así con una compañía, nada más con Ecos Deus. Ujú. En línea también he tenido como a un par de eventos en línea internacionales. Y Contame, sí, de otro idioma. sí, vayamos a esa me reinteresa. Cuando apareció la pandemia, nos agarró a todos, algunos con las manos en la masa, ya estaban investigando estas cuestiones del trabajo con instrumentos, con computadoras y demás, y otros, fue mi caso al menos,
absolutamente en otra onda, llevaba 20 años trabajando con instrumentos acústicos y me resultó tremendamente difícil subirme a esa ola, y sé que vos has tenido mucho éxito en esa búsqueda. Contanos cuáles son, cómo fue la primera función, cómo resolviste técnicamente el poder escuchar, cuáles son las dificultades que hoy tenés. Hablemos un poquito de esa parte. Ujú. Sí, pues bueno, llegó la pandemia y yo creo que como todo mundo pensamos, pues 2 semanas, ¿no? Quizás un mes y no, pues no. Eso, bueno, fue una, fue pues todo un movimiento que se generó en Ecos Deus, sí, ahí se desprendieron muchas cosas, pero quisimos resistir y vernos así en la virtualidad. Yo a la par, igual como doy clases, yo me quebraba la cabeza así, bueno, tengo que entrarle ahora a esto, ¿no? Tengo que dar clases. Yo era renuente totalmente a dar clases en línea de cualquier Ujú, materia, pero pues ya no hubo aquí opción, tuve que hacerlo y entonces eso mismo me llevó a explorar cómo podía yo conectar mi guitarra. Bueno, a la computadora ya la había conectado la guitarra o el teclado, porque pues me grabo, ¿no? Sí, como mi instrumento ujú. es electrónico, la guitarra eléctrica, ya me grababa yo desde antes y entonces yo quería después ya cuando descubrí el Zoom cómo transmitir eso ahí con las cámaras, etcétera. Eso mismo lo solucioné y para dar clases lo solucioné. Ujú, No tuve, bueno, no, sí había, también ahí en Facebook había, como documentos o publicaciones al respecto de músicos, pero de playback, estaban en inglés. ujú, Entonces, pues los leí, investigué, puse en práctica lo que decían, hiciera más o menos así como yo lo tenía. O sea, con una interfaz de audio, que es como una tarjeta externa de audio que se conecta a la ujú. computadora y ya sobre eso o en él enchufamos los instrumentos, teclado, guitarra, micrófono, así como estoy ahorita, estoy conectado ahí. Y de ese modo podemos captar el sonido directo del instrumento o de la voz y no con el sonido de atrás, no ambiental, que está en nuestro espacio. Pero no solo era eso, sino que había que configurarlo. Entonces de ahí es donde me instruí mucho con estos documentos que había de gente que lo comparte en Facebook. Es una configuración de Zoom, porque Zoom, Ujú. lo que me di cuenta que no funciona con los micrófonos de las cámaras. Como que el Zoom capta, hay unas frecuencias agudas que inmediatamente Las las corta. corta, sí, las corta. Entonces sí hay Sí, que va eligiendo qué aparece, qué le conviene al Zoom y te va cortando las frecuencias, y así es como tampoco podemos hablar simultáneamente ujú, desde varias fuentes. sí, sí, exacto. Entonces, bueno, leí eso, ya lo descubrí, configuré el Zoom. Eso me ayudó mucho para dar clases y para presentarnos. Entonces, ya empezamos a vernos aquí en línea para entrenar. Ujú, Y bueno, o decepción, yo creo como casi pues, a la mayoría de las personas no podemos hacer música simultáneamente ni cantar por el desfasamiento. Eso es un impedimento claro. también para dar clases. Porque estoy acostumbrado, claro, a que mis alumnos van tocando y yo les acompaño, vamos tocando, no puedo hacer eso, eso no se puede hacer. Entonces, con base en ello también hubo que modificar las formas que estábamos haciendo, las que son presenciales a las que eran en línea. Ujú, Y sí, eso. Entonces, bueno, pude adaptarme. Aquí le saqué mucho jugo al teclado, que como les digo, casi no uso eso. Entonces sí le saqué mucho jugo, ya timbres, varios instrumentos, vi que funcionaba y ujú. cantar. Como les mencionaba, en Ecos Deus generalmente cantamos al principio de las funciones y al final, pero naturalmente ahora lo tenía que hacer solo yo. Ujú, Y bueno, todo era en línea, me metí a ver varias funciones internacionales, por ahí surgió un jam de playback, entonces me metí y bueno, yo estaba haciendo la música y eso me ayudó para ver también las demás personas que hacían, que hacen en otros lugares del mundo. Casi de Sudamérica entré a muy pocas cosas, creo que no hubo tantas en línea.
yo me acuerdo de 3 o 4, no recuerdo muchísimo. Este, pero sí iban pasando cosas. Creo que bueno, que al mismo tiempo, ¿no? De que todos los equipos iban tratando de acomodarse, ¿no, Miguel? Sí, ahí te tengo una pregunta, Ramón, porque en el formato playback y en el formato de teatro espontáneo que ustedes trabajan, eh, hay muchas formas que a veces tenían o sonido de los actores o actrices o texto y se entraría a solapar con la música que estás haciendo, ¿no? ¿Había algún acomodo, algún arreglo que tuviste que hacer en ese aspecto como para poder sortear esa competencia? Ujú. Bueno, igual de lo que yo fui explorando, bueno, con eso y hay un músico que se llama Marat Mairovich de Europa, no sé exactamente si es de Israel, creo que ahí vive. Es músico y experimentado en playback y en línea. Entonces daba talleres, de un taller de voz para poder cantar en línea. Y entonces dije, no, pues de aquí soy. Entonces me metí y y ahí vi él lo que hacía y fue lo que posteriormente yo apliqué, que fue eso, como hacer una atmósfera, digamos, con una misma armonía, muchos cambios, y ya sobre eso pueden ir hablando quienes están actuando, claro, con la previa configuración del Zoom. Tuvimos que hacer algunos experimentos con el Zoom para que nos permitiera hacer eso. Y al final sí lo logramos, pero también la misma aplicación o el programa de Zoom fue evolucionando. Sí fue muy Ujú. diferente el Zoom del abril de 2020 al de hoy en día. Exacto. Ya evolucionó, ya es mejor. Sí está potencial incluso para hacer estas cosas. Pero ¿Y todavía hay no se algo puede. que hay algo que prefieras de lo online a lo presencial? Mm, algo que prefiera del online, pues de lo musical Por- sería, pues quizás el teclado. Como le digo, como estoy aquí no tengo que cargar nada. Hasta usaba la guitarra eléctrica también. Y Sí, sí, bueno, no, el tema del traslado de instrumentos es un tema, siempre va a serlo, Porque pero es aparte, bonito también. sí, pero es la soledad del músico. Cuando yo siempre lo digo, el músico llega, trae su instrumentito, sus cosas, te demoran en instalarse y después terminan todos, están conversando y el músico desarmando, ahí guardando las cosas, todo lo demás conversando, solicitaciones y uno desarmando, ahí guardando, ¿o no? sí, sí. O un trabajo en un bar, así es. No, sí. Totalmente. Pero ¿y qué más? Bueno, pues esto es extra musical, extraño que apagaba, ya se acababa la función y estaba aquí en mi casa. No tenía que trasladar nada. Y eso hasta para dar clases Claro. online. ¿Han Gran vuelto ya ventaja. a las funciones presenciales, Ramón? ¿Perdón, cómo? ¿Ya regresaron a las funciones presenciales? ¿Han hecho ahora? Sí, ya este domingo pasado, el domingo anterior, acabamos de tener nuestra primera función después de 2 años. Ay, Yo qué estaba bonito. súper ¿Y cómo emocionado. fue? Fue en una asociación de psicólogas feministas, Sorese. Pues teníamos mucha emoción, también tuvimos nuevos integrantes, por lo mismo que les mencioné de cosas que sucedieron en la pandemia. Y entonces era nuestra primera función después de 2 años con nuevos integrantes, en un espacio así, de psicólogas feministas. Pero después de 2 años para mí fue muy emocionante. Fue muy emocionante, sí, como una primera función, como la primera vez. Y fue pues muy satisfactorio desde los entrenamientos. Para mí fue todo un acontecimiento desde que volvimos a entrenar en presencial. Ujú. Si algo extrañaba muchísimo era hacer música pues con todas las demás. Cantábamos, usaban instrumentos de percusión. Eso sí lo extrañaba mucho, muchísimo. Eso es algo que no podía hacer. Incluso con los niños que doy clases también. Pero ya Claro. poco a poco se ha podido y ya pudimos hacerlo. Y actualmente Eh, estás vos solo en la música, ¿no? Ecodeus tiene un solo músico. Sí, sí, siempre he sido Ajá. yo, solo. Anteriormente estaba Rommel, que podía también entrar al quite con la música al principio. Ujú.
y tuvimos un semillero y también ahí estuve instruyendo a las personas que, se- que participaron, que les fuimos compartiendo, guiando como adentrarse en este mundo del teatro playback. Ujú. Y entonces también ahí instruí cómo podían ir haciendo la música. Ramón, otra pregunta, porque ahí viene la parte de la instrucción y me parece sumamente interesante. Tú hablaste de la música incidental y hablaste también de que hacías una atmósfera. Eso sería como un poco más ambiental. Pero ¿habría otros conceptos que tú tienes como para tratar de transmitir cómo se trabaja la música en teatro espontáneo o en formato playback o música de teatro de transformación o de participación, como le llaman algunos? Ujú. Híjole, mi memoria me falla, pero en algún lugar leí, y es verdad, que la música, incluso no sé si tú me lo dijiste, que tiene tres papeles, sí. No, de hecho, de ti, Miguel, aprendí. Bueno, voy a hacer así un paréntesis. Cuando viniste a México y estuvimos en Casa de Ondas, que nos diste un taller, ajá. Claro, yo una información de compositor, pues hacía la curva, ¿no? Inicio, desarrollo y cierre. Pero no lo tenía como que muy consciente cuando hacía la improvisación. Y en tu taller, tú, las personas que también iban a hacer música y que estábamos viendo esa parte, les acotaste precisamente eso. Ajá, y eso hizo que me cayera así el 20 de claro, si estoy haciendo eso, solo vi eso, es hasta como dar Ujú. una clase, ¿no? Tiene sus momentos. Sí, Claro. yo de todos en realidad he aprendido, bueno, sí busco mucho, ¿no? Gracias a ti. Y ya estoy, me olvidé por dónde iban antes. Conceptos, te preguntaba Miguel. Los conceptos. Ah, sí, que era, la música puede ser eso, ¿no? Ambiental, puede ser un personaje Ujú. también. La música puede proponer, guiar, todo eso puede ser la música, es un potenciador también, o a veces nada más está de fondo. Ujú. Sí, algo así es lo que leí y no recuerdo si tú lo compartiste, pero sí he esperado, he experimentado todo eso. Qué bueno. Había otra pregunta que te queríamos hacer que tiene que ver con si tú te preparas para el entrenamiento, ¿te haces alguna como, no sé, Moisés hablaba de que el coordinador de teatro espontáneo se empieza a caldear cuando sale de su casa. En tu caso, ¿cómo es el tema de prepararte para la función o para el entrenamiento, el ensayo? Este, Musicalmente no, creo que como he reflexionado mucho en esto, como compuse en realidad desde que agarré la guitarra, creo que se me da mucho eso, ¿no? Y claro, estudié eso, es lo que más me apasiona es componer. Entonces, finalmente es lo que se hace, ¿no? En esto, en hacer, en ser músico de teatro espontáneo, teatro playback. Entonces, musicalmente no tengo una preparación previa cuando voy a dar función o entrenamiento. Este, pero si nos hemos, bueno, la mentalidad desde el entrenamiento, yo hago cosas que antes, como les mencionaba, nunca, jamás iba a hacer. Me he metido hasta Ujú. clases de danza contemporánea para entrar en sinergia con el grupo. Ajá. Y yo soy alguien a quien no le gusta bailar, que tiene la gracia para bailar de una foca. Malísimo. Pero le Ey, entré ey, dos. ey, ey, yo te voy a defender, cuate, carnal, porque yo te vi bailar en el foro de México, ahí con Yasmín y moviéndote bien el esqueleto, así que no te eches para el piso. Sí. No, por Yasmín sí bailo. Bailo, sí, por ella sí. Pero bueno, sí, empecé a disfrutarlo, inclusive a hacer la danza contemporánea, que no, sí me da pena, ¿no? Bailar, porque es algo que no aprendí. Cuando todo el mundo se iba a bailar y aprendía, yo estaba tocando la guitarra y sacando mis canciones de metal. O Pero sea que el teatro espontáneo en tu vida ha aportado no solamente probablemente tu parte como compositor de heavy o de otros estilos, pero abrió puertas. sí, sí, se ha abrido puertas. Yo me he hecho más, yo creo que he adquirido más seguridad, porque claro, el no saber bailar da inseguridad. Y con el apoyo de mis compañeras, compañeros,
pues sí, me ha abierto más. Creo que es esencial hacer un entrenamiento así, desde mi parte de músico, con las demás personas del colectivo, que Me llega, tristemente... Sí. Ajá, dime. me llega por acá la información de que hay unas grabaciones de Ramón haciendo de Rey de Chiva en Ecuador Ah, al sí. bailar. ¿Ya? Así que estás, ya eso de que no bailas, no, el rockero mueve el esqueleto. Ramón, Sí. nos va a ir pillando el tiempo porque está muy buena la conversación, pero te quería hacer unas preguntas que le hemos hecho a todos, que tiene que ver con las cuestiones del dinero. ¿Cómo está el tema del músico y del pago y la validación y la valoración de eso? No, de pago de haciendo teatro, playback. Claro, porque viste que bueno, a veces sucede que para algunas compañías el músico es como un agente externo, como un proveedor externo del equipo al que se le paga los ensayos o los traslados, a diferencia del resto del grupo. En otros grupos los músicos forman parte de la compañía como uno más y los arreglos son los mismos. Y en tu experiencia, como es un tema medio raro, puede sonar medio raro, pero forma parte muchas veces de una problemática también de los equipos de teatro espontáneo, de las compañías, porque tienen dificultad para tener músicos. Y muchas veces se da porque los músicos, bueno, viven como sesionistas, forma parte de su economía, entonces al no recibir paga, se sostiene de manera voluntaria por un tiempo muy acotado, entonces hay dificultad en la profundización del elemento música dentro de una compañía, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo ha sido o cómo conoces de otros grupos de México? Ujú. Sí, bueno, esto va relacionado con lo que iba a comentar previamente, que tristemente he visto que las demás compañías carecen de alguien que haga la música, digamos, de planta, ¿no? Ujú. O si hay alguien, pues no dura mucho tiempo. No he ahondado mucho, pero supongo que sí debe haber algún cobro. Me imagino que sí. En este caso no, yo no estoy en Ecos Deus o no estoy haciendo esto como a la espera de una paga. Si es un proyecto y va relacionado también con cómo yo veía la música cuando decidí estudiar música, sí, porque dicen que me voy a morir de hambre, mi papá era abogado, tenía que yo estudiar eso, pero no. Y yo pensaba, así ya, si estoy en una situación muy precaria, pues me puedo salir a tocar a la calle, pero voy a hacer lo que yo quiero y lo que me gusta. Entonces de ahí se ha desprendido que yo al estar aquí lo veo como un proyecto personal, sin esperar ninguna paga. Sí nos han pagado, hemos tenido alguna que otra función pagada, pero realmente son mínimas. Pero estoy aquí eso como es un proyecto y estoy aquí, me integro con las demás personas de la compañía. Pero decía que he visto que en otras compañías no sé, les han hecho la generalización. Y yo creo que es por eso, porque doy clases, de ahí puedo tener mi sustento, de ahí me mantengo, pero pues otras personas no, y si las venduras, ¿no? Y sobre todo ahora como la pandemia, si te dedicabas a tocar, Claro. fue durísimo. Entonces también por ahí va, ¿no? Yo creo que muchas personas, pues, claro, están buscando el trabajo, tocando. Ramón, y ahora para finalizar esta parte, unas preguntas. ¿Tú has experimentado o has dejado el rol de músico y pasado a coordinación o a actor? No, quizás en un entrenamiento, pero, uy, no, muy contadas veces. No es algo que me llame la atención. No es algo que me llame la atención. Aunque me han dicho que podría hacerlo bien. Pero no, es que a mí, si lo comparo con la música, no, es como, no, definitivamente la música es, ahí sí me jala. Pero sí, como le digo, hasta danza contemporánea he hecho. No, pero ya que estás en la onda de experimentar y estás disponible con cuerpo y espíritu para explorar, yo te lo recomiendo. A mí, yo hice una pequeña pasada para entender la escucha de los actores y fue muy, muy interesante, porque definitivamente el lugar donde nos paramos en la
Ahí te dice, mira, Ramón para conductor. En cada puesto hay una manera de escuchar distinto de la historia y podemos aprender mucho en esa exploración, aunque después vamos a la música y nuestra manera de expresarse desde ahí, de aportar, ¿no? Ujú. Bueno, en los entrenamientos alguna vez, y yo casi a regañadientes, sí me ha tocado así, bueno, Ramón conduce, así una poco. Y claro, pues como he escuchado cómo lo hacen mis compañeras, pues hago lo mismo y creo que sí podría hacerlo, la verdad creo que sí podría hacerlo, pero no es algo que me haya animado a hacer quizás aún. Ya te estoy imaginando imitando a Lorena, imitando a Michelle, así haciendo de, bueno, te puedo imaginar. Bueno, se nos va a pasar la hora, entonces tenemos que hacer el clásico, el Sí, sí. juego, y mientras yo preparo el juego, te ibas a plantear una cosa, Mariana. Sí, para todas las y los que nos están acompañando, vayan pensando preguntas que quieren hacerle a Ramón, las pueden escribir en el chat o cuando termina Miguel con el juego, les abrimos micrófono a quienes lo pidan y nos vemos las caritas y compartimos el último momentito de este encuentro de hoy. Bien. Ramón, la idea es que ahora tengas la mente abierta, el corazón abierto, no te censures, no te inhibas y dejes fluir las palabras. Yo te voy a ir nombrando una palabra y tú tienes que decir lo primero que se te venga a la mente. Si no respondes, ¿sí? Pasamos. Quiere decir que ahí te tocó algo, no sé, tú ves, después lo hablas con quien necesites hablarlo. ¿Bien? Bien, sí. ¿Preparado? Sí, creo que sí. A ver. Muy bien. Comenzamos. Música, Vida. ruido, Vida también. silencio, Necesario. escena, Fundamental. comida favorita, Tacos. objetos, Guitarra. sensaciones, Vida. ética, Imprescindible. estética, Necesaria. política, Necesaria también. comunidad, Hermandad. grupo, Unión. director, directora, Guía. troupe, Vida. timing, Presión. ritmo, Baile. vida, Música. melodía, Aves. armonía, Guitarra. sexo, Rico. psicodrama, Base. amor, Explosión. lógica, Dudosa. humor, Negro. expresión favorita de Ramón. Mi expresión favorita sería. Uy, no sé. Deseo, Carnal. Dios, dioses, Dios. pensamiento opuesto, Incómodo. olores, Olores. ¿sí? Ricos. Muerte, Y destrucción. Avi. un chiste, Que cuente un chiste. Ups. No, estoy malísimo. Si para bailar soy malo, no, los chistes. Peor. Chile, Sur. sabor de helado favorito. Chocolate. Muy bien. Terminamos el juego de las preguntas. Gracias. Mucha vida,
me sonó a que alguien agarró y dijo, cuando no sepa qué responder, voy a responder vida, 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 vida. Esa trampa me la conozco. No, fue espontáneo eso. Mm, Vamos a preguntarle a Yuyo, que anda por ahí, si no es una conserva cultural esa respuesta. Sí. Bien. Mira, ahí Yuyo ¿Pasamos ahora? contesta, mira. Michelle dijo, calma igual expresión favorita. Y Yuyo dijo, siempre he dicho que Ramón logra en teatro espontáneo y teatro playback que la música no sea un fondo ni un acompañamiento, sino un personaje más. Como dice Joe Salas, y la frase que te he oído más de una vez decir es, soy un amante de la música. Gracias, Ramón. Qué bonito mensaje, Yuyo. Sí, muchas gracias, Yuyo. Pero yo creo que pues, Yuyo también va a estar de acuerdo conmigo que existe una conserva cultural con la vida. Bueno, Ramón, vamos a abrir las preguntas. Entonces, si alguien quiere escribir una pregunta o quiere plantear una pregunta, la puede hacer ahora. Y esto va a ser como lo que dicen los curas, hable ahora o calle para siempre, porque se nos está acabando el tiempo. Tenemos, las personas pueden abrir sus micrófonos o cámaras, Me Miguel? parece que sí. Vale. A ver, me parece que sí. Si no, alguien no puede, me dice, por favor. ¿Alguien quiere comentar, preguntar? De nada, Yuyo. Esto es un placer que nos damos. De encontrarnos, porque como decía Ramón, hablar de estos temas o encontrar con quién hablar de estos temas no es fácil. Así que ha llegado la reunión online para esto también, por suerte. Dicen Ahí expresión de Ramón. La, si, re. Ah, sí. Es un tema de una canción de hombres que lleva esas notas. Muy bien. Pero no están haciendo preguntas, necesitamos preguntas. Por favor, vamos. Si no, le pregunto yo, pero tiene miedo que le pregunte yo. No, adelante, adelante. Pregunta nomás, Miguel. ¿Tú ves alguna diferencia, Ramón, entre la música que haces para el formato de teatro espontáneo y el formato de playback? No, realmente no. Creo que no. Bueno, sí son dispositivos diferentes, pero pues son muy parecidos también en esencia. Ujú. Pero desde la música no hago nada como especial en cada uno. Y técnicamente con el sociodrama, ¿ves alguna diferencia también en la parte musical? Solo he hecho un par de veces, creo, o tres, si acaso, sociodramas, 3 veces. Surgen cosas interesantes, pero es que en esas 3 veces fue con más personas, más músicos. Todo un reto eso, todo un reto. ¿Y has visto otros formatos que hayas visto de teatro espontáneo, o de teatro de participación o teatro de transformación, que hayas visto que trabajan la música diferente? Que trabajen la música diferente, sí, bueno, sí, por las intervenciones que tienen. Cuando fue el foro latinoamericano aquí en México, el encuentro, hubo un amigo llamado Miguel que nos dio el taller de teatro debate. Conocí ahí el teatro debate, me fascinó el teatro debate. Y allí vi como la música, igual que, bueno, quienes actúan, es un dispositivo diferente. Sí, me gustó mucho también como yo espero que podamos también hacer teatro debate, explorar el teatro debate. Bien. Bueno. No sé si tienes alguna pregunta tú, Mariana. No, yo no tengo más preguntas. Ha sido un placer, Ramón, conocerte un poquito más, que no hemos tenido el gusto de encontrarnos todavía
en vivo y en directo. Pero también sabes que se me apareció recién, que no hemos nombrado, Miguel, que se viene el Foro de Colombia. Es Así que verdad. para quienes no lo tengan en el radar, en nuestras redes lo estamos compartiendo para que puedan saber las fechas, y ya están abiertas las inscripciones, así que ese es un buen momento para encontrarnos, para abrazarnos y bueno, intercambiar, ¿no? Así como estamos, esto lo vamos a seguir haciendo, pero me refiero, para mí no hay como la presencialidad, ¿no? Sí, tú, Ramón, ¿ya tienes visto si vas o no vas? Sí, yo creo que sí voy. Ya estoy buscando boletos. Ahorita que hay hot sale aquí en México. O no sé si en otras partes, pero ya Excelente. estoy buscando. Ahí Muy mira, bien. Michelle Lorena dice, Ramón es un excelente músico y compañero de grupo. Y dice Michelle que el día sábado 6 habrá un taller de teatro debate con Miguel. Ah, allá de 6 de agosto en Medellín estamos viendo para hacer ese taller. Hay una cosa ahí para que, bueno, ahí para, es como, acá dicen, en Uruguay dicen chivo, no sé si en Argentina le dicen igual, pero es como cuando pasas el dato de un aviso, de una... Sí. No es la idea, pero bueno, gracias Michelle. Lo que también hay que comentar es que uno de los países que ha continuado organizándose junto con, son dos, básicamente, como en encuentros de estos teatros de participación o teatro espontáneo y playback en México, y el otro es Argentina. Son los dos países que han mantenido una organización de encuentros periódicos. Según lo que he sabido, últimamente tampoco en México lo han vuelto a hacer, porque por la pandemia y todo lo demás, pero sí mantuvieron hasta un cierto tiempo, incluso lo hicieron virtual, me parece, Ramón, ¿no? Sí, sí, se hizo virtual. Sí, ahí Mm, participamos también. sí. ¿Y cuándo fue ese encuentro, el último El que hicieron en México? 2020. Fue en noviembre de 2020, creo. Sí, 2020 debe ser. Sí. Bien, 2021, Muy dice Lore. ujú. bien. Y lo hacen cada 2 años, ¿no? ¿Tú has participado? He estado en todos desde, ya no me acuerdo, pero sí he estado desde Morelia, sí he estado en todos. Me han tocado como unos tres, Bien, cuatro. Sí. perfecto. Desde Tepos, dicen. El de Tepos, donde fue el encuentro latinoamericano de Tepos, Ah, Puebla. bien. Excelente. Sí, lo menciono eso porque en diciembre las personas de Argentina, Ana Otto y Ariel, en Rosario van a estar organizando el Encuentro Nacional de Argentina, que para las personas que de repente, yo lo he conversado con algunas personas de Uruguay y quizás también algunas de Brasil, está siendo muy, muy difícil acceder a boletos para viajar tanto por la situación económica como por el alto precio que están adquiriendo los boletos, y algunos de ellos seguramente van a movilizarse a este encuentro que es más cercano. Y una de las cosas que es importante destacar es esto, ¿no? Las organizaciones de estos encuentros a nivel regional o nacional siguen siendo algo que va a potenciar el movimiento, y por eso también la importancia de Medellín, que repotenciar el movimiento después de casi 3 años de que no se ha hecho encuentro, porque el 2018 fue el último y ahora el 2022 serían 4 años prácticamente desde que se realizó el último foro de teatro espontáneo. Entonces, está bueno mencionarlos, está bueno para que sigamos potenciándolos y apoyándolos para que no se vayan decayendo con las pandemias y con los precios. Ujú. No, sí, sí, Yasmín y yo estamos viendo y sí, sí, vamos a estar ahí en Colombia. Esperamos ver Buenísimo. más. Gente Bien, hermosa, ya estamos llegando a nuestro timing. Queremos que estos encuentros sean así suavecitos, 1 horita, y que entonces también tengan ganas de revisar después las grabaciones, que las subimos, Miguel, a las redes para que todas y todos tengan acceso a ello. Muchas gracias, Ramón, nuevamente. Muchas gracias, Miguel. muchas gracias, Muchas Mariana. gracias a todos y todas. Ramón, un abrazo y bueno, espero encontrarnos por ahí.
Y Mariana, ya sabes que después de Suecia te tienes que pasar para Medellín, ya te lo dije. Ya veremos cómo hacemos las vueltas. Muchas gracias y nos vemos el mes que viene. Muchas gracias. ¿Sí? Beso enorme.